Muy buenas noches, estimados maestros. Vamos a continuar con el desarrollo del temario de gestión. Recuerden que vamos a darle prioridad a los temas de gestión y ya luego progresivamente vamos incorporando comprensión de lectura. Hemos empezado con el bloque 4 porque tiene casuística de exámenes anteriores y ya estamos terminando con el bloque 5. En este bloque 5 vamos viendo el acompañamiento pedagógico por tipo de IE, según la Resolución Viceministerial 290-2019 y la 104-2020. Y vamos observando lo siguiente. Vamos viendo acá cuáles son los criterios de focalización. Observamos entonces que para este tipo de IE nos vamos a fijar que deben ser IE de nivel inicial y primaria. Ojo, es en E y B, y deben estar en el Registro Nacional de Instituciones de E y B. También son instituciones públicas de nivel inicial y primaria de EBR de ámbito rural y que tengan registro de estudiantes en el CIAGIE o en el Nexus, respectivamente. Esos fueron los criterios de focalización. Criterios de priorización. Van a ser UGEL con instituciones educativas cuyos resultados en la ESE se ubican a sus estudiantes en los niveles de aprendizaje en inicio y proceso. Y además vamos viendo que estas IE se encuentren en redes educativas, o en áreas críticas de frontera, o en zona de Braen, Huallaga, y que tenga compromisos con gobiernos regionales. Vamos observando que el ratio de docentes por acompañante pedagógico va a ser de la siguiente manera. En zonas de frontera, 7 docentes por acompañante. En contextos andino y amazónico, 8 docentes por acompañante. Número de visitas en el aula. Pues son 6 visitas en aula al año, con una duración de entre 2 o 3 días como mínimo. Ojo, duración de 2 o 3 días como mínimo. Grupos de interaprendizaje, GIA, 4 GIA al año, con una duración mínima de 3 horas. Duración del taller. El taller, cada docente participa de 10 días de taller, organizados 2 veces al año. Vamos observando entonces lo siguiente. Vamos viendo que también el número de trabajo colegiado, reuniones de trabajo colegiado, son 2 reuniones de trabajo colegiado liderado por el directivo o el docente que ejerce el rol directivo. Y cada reunión de trabajo colegiado va a tener una duración mínima de 3 horas. Esto en instituciones de E y B. Ahora vamos viendo qué sucede con las IE que son unidocente y multigrado. ¿Qué pasa con las IE que son unidocente y multigrado? Vamos viendo los criterios de focalización. Son instituciones públicas de gestión directa del nivel primaria, es unidocente y multigrado, concentran de 9 a más estudiantes, el tipo de ruralidad es tipo 1, ámbito rural que a nivel de UGEL concentra más de 6 docentes. Esto en cuanto a los criterios de focalización. En cuanto a los criterios de priorización, vamos viendo que debe tener un enfoque territorial, es decir, que la IE pertenezca a una red educativa en funcionamiento. También entran las IE en zonas críticas, BRAEN, o aquellas evaluadas que se concentran a nivel de distrito con el mayor porcentaje de estudiantes en 4º grado de primaria. En el nivel previo al inicio o inicio en comprensión lectora o matemática. Esto de acuerdo a la ES. Y vamos viendo que también puede ser instituciones monolingües castellanas que no recibieron acompañamiento pedagógico en los últimos 3 años. También pueden ser instituciones monolingües castellanas de ámbito rural que reciben el proyecto de aula digital rural. Vamos viendo entonces cómo son sus características. Ratio de docentes por acompañante. Y en multigrado, 8 docentes por acompañante. Y en zona de frontera, 7 docentes por acompañante. A mayor dispersión de las IE focalizadas, la cantidad de docentes a acompañar será menor. Puede variar entre 6 a 8 docentes.
A menor dispersión de la IE, el número de docentes a acompañar será mayor. Puede variar entre 8 a 10 docentes. Vamos viendo el número de visitas en aula. Cada docente acompañado recibe 6 visitas en aula al año, con una duración entre 2 o 3 días como mínimo. Vamos viendo sobre los números de GIA. Son 4 GIA al año, con una duración mínima de 3 horas. En cuanto al taller, son 10 días de taller organizados 2 veces al año. En el número de reuniones de trabajo colegiado, son 2 reuniones de trabajo colegiado y cada una con una duración mínima de 3 horas. Vemos acá un resumen. Número de visitas en unidocente y multigrado primaria son 6. Días total de visitas al año son 14 días. Número de reuniones de trabajo colegiado son 2. Número de GIA son 4. Número de talleres para docentes son 2. Total de días taller son 10 días. Nugel. Número de talleres para acompañantes son 2 y el total de días de taller lugar son 16, ¿no? Y es una serie asignada por macrorregión. Vamos observando entonces ahora cómo es el criterio de focalización en las IE polidocentes completas. En las IE polidocentes completas vemos primero el criterio de focalización. Y en este criterio de focalización vemos que son de gestión público directa, instituciones con un mínimo de 30 estudiantes matriculados en el CEGIE, UGEL con más de una IE y que la IE tenga más de 8 docentes. No se considera IE con grado de ruralidad 1, ahí no se va a considerar. No se considera a las IE que están en el Registro Nacional de EIB, de Educación Intercultural Bilingüe, y también se excluyen a las IE de Fuerzas Armadas y de COA. Por otro lado, vamos viendo los criterios de priorización. IE que en primaria tiene como mínimo un 40% de docentes en plazas nombradas. IE que en secundaria tiene un mínimo de 30% de docentes en plazas nombradas. No se consideran a las instituciones que ya tienen intervención de la DGBR en el marco del CENEP. Tampoco se consideran a las IE que reciben el ciclo de formación interna para docente 2020 del DIFOTS. Tampoco a las IE que reciben el programa de formación docente en servicio para secundaria del DIFOTS. O sea, en estos casos no va. Van a priorizarse las instituciones de primaria y secundaria con promedio histórico de aprendizaje de sus estudiantes durante los años 2012-2016 y en el año 2015, 16 y 18 para secundaria, cuya medida promedio de la IE en la S se ubica alrededor del nivel de logro inicio y alrededor del nivel de logro en proceso. Se van excluyendo las IE de primaria que han recibido acompañamiento pedagógico del 2016 al 2018. Se van excluyendo. Muy bien, vamos viendo acá más alcances. Por ejemplo, que la IE en la S del año más reciente, en cuarto de primaria, en el área de matemática, se encuentre satisfactorio. Y en cuanto a nivel inicial, pues los criterios primero de focalización es que sea un inicial escolarizado, que sean instituciones activas, que no estén consideradas como IE de educación intercultural bilingüe, que sean IE de gestión directa y solo de dependencia del sector educación, y que tengan profesores registrados en el Nexus. Por otro lado, tenemos acá los criterios de priorización. Tenemos que tengan códigos modulares integrados a las IE polidocentes que participen en el acompañamiento pedagógico. Ciclo 2 de las IE de nivel inicial, que tengan las IE con un mínimo de 30% de sus docentes en plazas nombradas. Vamos viendo. No se ve nada, maestro Roger Mesa, pero sí se ve porque estoy compartiendo. Y yo siempre comparto. Más bien vuelvo a ingresar porque a veces la velocidad del internet hace que no se observe. IE que tengan como número de docentes igual a mayor al número de secciones, ¿no? Que sean 3, 4 años polidocente. Vamos viendo ahora los datos del ratio de docentes por acompañante pedagógico. Inicial, 8 docentes por acompañante pedagógico en zona rural y 12 docentes por acompañante en ámbito urbano. Es decir, inicial. En primaria, vamos viendo.
8 docentes por acompañante en ámbito rural y 15 docentes por acompañante en ámbito urbano. Secundaria, 8 docentes por acompañante pedagógico en ámbito rural y 15 docentes por acompañante en ámbito urbano. ¿Ven esas diferencias? Inicial, primaria y secundaria, tanto de ámbito rural como de ámbito urbano. Maestro Roger, ya hay varios maestros que están escribiendo que sí pueden ver. Ahora vamos a terminar con estos datos, los números de visitas, antes de irnos a los casos. Número de visitas. Inicial son 6 visitas al año. Duración de las visitas, 2 visitas de 3 días, 2 visitas de 2 días y 2 visitas de 1 día. Primaria, cada docente recibe 7 visitas al año. Duración de las visitas, 1 visita de 2 días y 6 visitas de 1 día. Secundaria, cada docente recibe 7 visitas al año. 1 visita de 2 días y 6 visitas de 1 día. Número de GIA. En inicial, son 4 GIA al año con una duración mínima de 3 horas. Primaria, 4 GIA al año con una duración mínima de 3 horas. Y secundaria, 4 GIA al año con una duración mínima de 3 horas también. Talleres, vamos con los talleres. 2 talleres dirigidos a los docentes acompañados de los 3 niveles a cargo del acompañante pedagógico en los niveles inicial, primaria y secundaria. Cada docente participa en 8 días de taller organizado 2 veces al año. Y en reuniones de trabajo colegiado, vamos viendo que cada docente participa de 2 reuniones de trabajo colegiado. Y en el caso de polidocentes integradas, aquellos que tienen los 3 niveles, los docentes de los 3 niveles participan en 2 reuniones de trabajo colegiado, con una duración mínima de 3 horas. El resumen de las cifras, acá está el resumen, antes de irnos a la casuística. En inicial son 6 visitas, primaria 7, secundaria 7. Días total de visitas al año, en inicial son 12, primaria 8, secundaria 8. Reunión de trabajo colegiado para los 3 va a ser 2 días. Número de GIA para los 3 niveles son 4 reuniones, 4 grupos de interaprendizaje. Número de talleres para docentes también son 2. Total de días taller son 8 días, y este es en Logel. Número de talleres para acompañantes también son 2 para los 3 niveles. Y el total de días taller también son 12 días para los 3 niveles. Ahora sí, entonces, viendo este aspecto del acompañamiento pedagógico por tipo de IE, vamos a hacer las 2 últimas preguntas que nos faltaban del examen de acceso a cargo del director de UGEL. Advierto que estas preguntas son un poco memorísticas, por eso es lo bueno de ir practicando continuamente para que lo podamos interiorizar. El equipo del área de gestión pedagógica de UNOGEL va a implementar el acompañamiento pedagógico en instituciones educativas unidocente y multigrado monolingüe. Ojo, es unidocente y multigrado monolingüe castellano, del nivel primaria. Según la norma que establece las disposiciones para el desarrollo del acompañamiento pedagógico en las IE focalizadas de la EBR, ¿cuál de las siguientes acciones corresponde realizar para acompañar a los docentes en estas instituciones educativas? A ver, vamos viendo. ABC, maestros, ABC.
Uy, 26 respuestas, pero si somos más de 150, somos 155. Vamos, maestros. Yo que ustedes me acuerdo cuántos GIA eran, me acuerdo cuántas reuniones de trabajo colegiado y también cuántas visitas en aula al año. Porque esos tres hemos estado viendo. Uy, 33 respuestas. Que llegue a 50, maestros, vamos. Sé que son un poco memorísticas, pero igual, no podemos corrernos de este tipo de preguntas, y más si vinieron en el examen de director de UGEL de 2021. Y vienen dos preguntas todavía. ¿Cuál acciones corresponde realizar para acompañar a los docentes? A ver, vamos viendo, ¿ya? Eso se queda. Se queda. Se queda, profe. Se queda, muy bien. A ver, vamos a regresar al PDF que no podía ver el maestro. A ver, primero vamos viendo acá qué nos pide. Es monolingüe castellano, unidocente multigrado. Pero acá, en este último, era polidocente. ¿Nosotros qué queremos? Unidocente y multigrado. Este es. Ahora, si vamos viendo, nos menciona que son 4 GIA. ¿Y cuántos GIA son? Son 4 GIA. ¿Cumple? A ver. Sí, 4 GIA. ¿Y cuánto es su duración mínima? 3 horas. por eso se queda la A. La B, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Se ¿Qué nos va. decía sobre reunión de trabajo colegiado? ¿Qué nos decía? Reunión de trabajo Deben colegiado durar por 3 2 horas. reuniones y, Por dos y duración reuniones. mínima 3 horas. Pero acá dice una sola reunión y encima duración mínima 1 hora. 1 hora. Por eso se va a la B. Porque según esta norma para las instituciones unidocentes multigrado, pues no es una reunión de trabajo colegiado. ¿Cuántas reuniones son de trabajo colegiado? 2 reuniones. Duración mínima 3 horas. Ajá, muy bien. Aparte, incluso te dice acá que es de primaria. Y aparte en primaria, incluso en la misma norma, teníamos una tablita que lo resumía, ¿no? Muy bien. 6 visitas. Ajá, ya está. A ver, vamos viendo. La C, ¿eso se queda? Se va. Se 6 va. visitas ¿Qué pasa con las visitas? Las 6. visitas, acá arriba está, son 6 visitas al año. 6 En visitas mínimo 2 al año. días. Pero mira, con una duración entre 2 o 3 días como mínimo. Pero ¿qué nos dice acá? Uy, mira, ya no son 6, son 3. Uy, mal. Y cada visita, una duración mínima de 1 día. Uy, también la duración está mal. ¿Cuál es la respuesta entonces? La Ah, fue la pregunta 45 del examen del director de UGELA 2021. Pero al respecto, la pregunta 48 también utiliza la misma norma y es muy parecida. Mira, la 48. A inicios del año 2000, el director de una institución educativa rural polidocente, fíjate acá, rural polidocente completa, del nivel primaria, acude al UGEL para averiguar si la IE que dirige ha sido focalizada para recibir el acompañamiento pedagógico durante el año. En la UGEL le informan que su IE no ha sido focalizada, lo cual les sorprende, pues considera que sí cumple los criterios de focalización y priorización. A continuación se presentan algunas características de la institución educativa. ¿Cuál de ellas es la razón por la que no fue seleccionada? O sea, ¿cuál fue la razón por la que no fue seleccionada su institución? Vamos, a ver, ojo que es rural polidocente completa. ABC, maestros, ABC. A ver.
No, maestros, uy, 27 nomás, vamos. Es parecido al anterior, solamente que ahora es rural polidocente completa. A ver, por lo menos que llegue a 40 respuestas para retroalimentar. Y luego continuar con la explicación del PDF porque no hemos acabado todavía el tema de acompañamiento pedagógico. Muy bien, ahora sí, a ver, vamos viendo. Siempre es bueno repasar, porque al repasar también vamos a estar viendo las separatas y ya sabemos dónde se ubican. Ahora sí, tenemos que irnos a rural polidocente completa. Acá es unidocente, así que no nos va a servir. Y nos vamos acá, polidocente completa. Y vamos viendo entonces cuál nos interesa. Y acá dice primaria. Vamos viendo cada una de las alternativas. A ver. La A, ¿eso se queda? Se va. Se Se va. va, profe. Dice acá que el promedio de los resultados de la institución en la S debe ser del 2012 al 2016, dice en proceso. Pero ¿qué nos Esto dice dice acá la la norma. norma? Del 2016, de 2012 al 2016 en primaria no está en proceso, debe ser en inicio, ¿no? Inicio. Que se ubica alrededor del nivel logro inicio y alrededor del nivel de logro en proceso, ¿ya? Pero acá que nos menciona que se ubique en nivel del proceso, o sea, se ubica ahí. Por esa expresión es que se va la alternativa A, porque no está Porque es cumpliendo. cierto. Así dice Ajá, la norma. sí, ajá,
Claro, pero estoy explicando la norma, ¿no? Porque dice que se ubica alrededor. En cambio, acá se ubica en el nivel en proceso, ¿no? Tiene que ser alrededor, inicio o proceso. La B, ¿eso se queda? Se va. No. Se va, dice acompañamiento pedagógico en el 2014. Entonces, vamos La viendo. norma dice del 2012 al 2016. Exacto, muy bien. Vamos viendo acá que este acompañamiento es 2016 al 2018. Vamos viendo entonces, ahora sí, ¿cuál es la razón por la que no fue seleccionada? Dime la C, ¿eso se queda? Se queda. Se queda. ¿Sabes cuál es la razón por la cual no fue seleccionada? Pues vamos viendo acá que la C es la respuesta porque no cumple con este criterio, mientras que en la A sí está en nivel proceso y también está ahí en el 2014, vamos viendo que te pide el 70% que sea contratados. O sea, dice que el 70% de su institución eran contratados. Es una institución de primaria. Si es de primaria, me corresponde esto. Dime, si son 40% de nombrados, se supone que por complemento, ¿cuántos 60. de 60. porcentaje? 60 60. de nombrados. ¿Sí? Ujú. 60% de Contratados. nombrados. Contratados. Contratados. Entonces, si son 60% de contratados, ¿acá qué dice? 70. 70. 70. Esa fue la razón por la que no fue seleccionada su institución para que sea focalizada, ¿no? ¿Por qué no ha sido focalizada? Porque no cumple con este criterio. Recibe el acompañamiento pedagógico 2014, vamos viendo que también tiene este proceso, tiene el nivel alrededor del nivel en proceso, ¿no? O sea, sí está viéndose ese aspecto. La respuesta, porque responde la pregunta por la cual no fue seleccionada, es la alternativa Sí. C. Muy bien. Ahí acabó estos criterios de focalización. Vamos viendo ahora cómo es que nosotros debemos observar cuáles son las pautas para las casuísticas de monitoreo y acompañamiento. Habíamos visto que la pasantía es útil más que todo en la ejecución de una sesión de aprendizaje, el acompañamiento en el aula también es útil en la ejecución de una sesión de aprendizaje, cuando uno quiere hacer el acompañamiento. La ejecución conjunta de la sesión también es útil en la ejecución de una sesión, pero para la planificación de una sesión de aprendizaje es más adecuado la reunión con cada docente y tomar los acuerdos pertinentes. Así que para fortalecer un aspecto teórico, ya habíamos dicho que también era bueno el taller de actualización y que en las jornadas pedagógicas se debe notar el liderazgo del directivo. Y en los grupos de interaprendizaje habíamos visto que la principal condición es que todos aporten. En los casos habíamos observado que si la mayoría o todos no comprenden un concepto, o si la mayoría o todos desconocen un enfoque, pues el grupo de interaprendizaje no va a funcionar, no va a servir. Porque vamos viendo que para que el grupo de interaprendizaje cumpla su propósito, todos deben aportar. Muy bien, vamos viendo lo siguiente. Los instrumentos de observación de las sesiones de aprendizaje son las rúbricas. Pero ¿de dónde se desprenden las rúbricas? Pues para las rúbricas debemos tener en cuenta las competencias y los desempeños. Tenemos en cuenta el dominio 3 del marco del buen desempeño docente. En este dominio 2, tenemos 3 competencias. Y de esas 3 competencias es que se desprenden las 5 rúbricas que nosotros tenemos actualmente. Vamos viendo que las comunidades de aprendizaje profesional, habíamos visto, sí, que son estrategias, ya lo habíamos visto en las clases anteriores, más que todo en el bloque número 4, ¿sí? En el bloque número 4, habíamos observado que sirve como una manera para poder enriquecer el trabajo. Ya me habían dicho, creo que en un anterior grupo, profesor, ¿dónde están las comunidades de aprendizaje profesional o la CPA, comunidades profesional de aprendizaje? Pero yo le había mostrado la norma en el 2019, justamente las normas que vienen en el temario sobre acompañamiento pedagógico, está pasantía, visita entre pares, intercambio de experiencias exitosas.
En la 104/2020 también están las reuniones de trabajo colegiado. En esa misma norma está el curso y tutorial virtual. Asesoría pedagógica también está en la 104/2020. Ya desde el 2019 están grupo de interaprendizaje, visita en el aula y taller de actualización docente, pero las CAP no figura dentro de las normas que he mencionado, la 104/2020 o también la del 2019, la 028/2019, no figura como una estrategia de acompañamiento. Solamente nos estamos centrando en estrategias de acompañamiento pedagógico en el marco de estas normas y también entendiendo que estas son estrategias formativas. Incluso el acompañamiento pedagógico, estas estrategias formativas se dividen en dos. Esto según la 104/2020. En ese marco normativo no figuran las CAP. Sé que las CAP están en la normativa vigente, pero no aparece con el nombre o con la etiqueta de acompañamiento docente, ¿ya? Es una forma de organización, sí, pero no está dentro de la norma de acompañamiento. Ahora sí, vamos regresando acá. Me habían preguntado por el chat, por eso tenía que responder. Muy bien. Teníamos el marco de buen desempeño docente. Igual lo vamos a volver a repasar, porque cuando falten pocos días para el examen, vamos a incrementar incluso las horas de clase. Vamos viendo que tenemos un dominio, el dominio 2, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, y teníamos 3 competencias. Vamos a aumentar un poco más la vista para que lo puedan apreciar mejor, ¿ya? En estas 3 competencias del dominio 2 aparece lo siguiente. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. Ah, crea un clima propicio. Eso dio cabida ¿a cuál? A la rúbrica propicio un ambiente de respeto y de proximidad. Entonces, a mí sí me gustaría preguntar, entonces, ¿a qué rúbrica se está refiriendo cuando menciona propicia un ambiente de respeto y proximidad? A ver, vamos viendo, vamos a preguntar, voy a encender el audio. ¿Qué rúbrica es propicia un ambiente de respeto y proximidad? ¿Qué número? 4. Número 4, sí. Porque recuerden que la rúbrica número 1 es la que involucra activamente, ¿no?, a los estudiantes. Sí, esta es la número 4, ¿ya? La número 4, hay que recordar. Muy bien. Entonces, en esta competencia del dominio 2, crea un clima propicio para el aprendizaje, está la rúbrica 4. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. Pero además, mira, dice que en todas sus expresiones con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. Entonces, si vamos a crear un clima propicio para el aprendizaje en la convivencia democrática, también implica otra rúbrica más, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Y regula positivamente el comportamiento. ¿Qué número de rúbrica es? ¿Qué número de rúbrica? 5. 5. Muy bien, 5, ya está. Entonces, en esa competencia 3 tenemos la rúbrica 4 y 5. Vamos viendo ahora la competencia 4. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva. Dice todos los estudiantes. Si todos los estudiantes van a aprender, esto se refiere a que involucra activamente a los estudiantes. Y ahora sí pregunto, para que sea más dinámico. ¿Qué rúbrica involucra activamente? 1. 1. Uno, ¿no? Siempre nos acordamos la primerita. Uno. Muy bien, pero ahí nomás nos queda la competencia 4 del dominio 2 del marco del buen desempeño docente. También menciona que para que los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica, todo lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. O sea que van a aprender de manera reflexiva y crítica, y también la solución de problemas. Por eso es que da cabida a esta rúbrica. Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Y ahora les preguntaría, a ver,
¿Qué número de rúbrica es esta? ¿Te promueve? 2. Dos. 2. La segunda, la 2. Muy bien. Y ahora vamos viendo la quinta competencia que está incluida en el segundo dominio del marco del buen desempeño docente. Dice, evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos culturales. Como la retroalimentación, pues da lugar a esta rúbrica. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar. Y preguntaría entonces, ¿qué número de rúbrica es esta? La de retroalimentación. 3. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el sustento. Mira, tenemos el sustento ¿de qué? De las 5 rúbricas. Recuerden que debido a la huelga del 2017, ¿sí? La del 2017, se eliminó una de las rúbricas, porque originalmente eran 6. Optimización del tiempo. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. Esa rúbrica fue eliminada, ¿no? Muy bien. Entonces sí, ahí tenemos ahora las 5 rúbricas que quedaron, las actuales, pero ya las tienen ahí relacionadas con las 3 competencias del dominio 2 del marco del buen desempeño docente. ¿Ya? Ese es el marco para que podamos tener estos instrumentos de observación de sesiones de aprendizaje. Vamos con la rúbrica 1. Involucra activamente en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo se logra? Pues hay 3 tipos de acciones que puede desarrollar el docente. Son 3 tipos de acciones. Primero, presentar de forma explícita la importancia o utilidad de lo que se aprende. Hay que decirles, esta sesión les va a servir para esto, estudiantes. Muy bien. También otra acción es formular preguntas para orientar a los estudiantes a que configuren una respuesta sobre la importancia y utilidad. O sea, formular preguntas para que los estudiantes puedan elaborar sus respuestas, esto es bueno, y también ayuda a que se involucren activamente. También tenemos lo siguiente, tenemos el desarrollo de acciones vinculadas a la vida cotidiana del estudiante. ¿Cómo puedes lograr que los estudiantes participen, que se involucren activamente? Pues que las actividades tengan en cuenta la vida cotidiana del estudiante. Por eso debemos partir de situaciones significativas que sean relevantes para los estudiantes. Muy bien. Uy, la rúbrica que fue eliminada. Por eso le he puesto rúbrica X, porque ya fue eliminada. Esta era la segunda rúbrica. Ahí teníamos que priorizar las actividades de aprendizaje. Teníamos que reducir el tiempo de transiciones. Por ejemplo, para pasar de una actividad a otra, hasta que los estudiantes formen grupos, hasta que los estudiantes tal vez se pongan en orden, pues esas eran transiciones. Y teníamos que reducir el tiempo de las transiciones. Y teníamos que evitar las interrupciones, acciones que afectan la secuencia o continuidad de una actividad pedagógica. Por ejemplo, que un padre de familia llame a un profesor cuando esté en plena clase, cuando quiera conversar con él, por ejemplo, o cuando hay una reunión de una comisión de trabajo, pero esto afecta el desarrollo de las clases. Eso sería interrupción y se tenía que evitar. Y también había acciones accesorias, ¿no? Actividades sin finalidad pedagógica. Por ejemplo, cantarle feliz cumpleaños a un estudiante no quita 2 minutos, 1 minuto y medio tal vez, pero es una actividad que ayuda a mantener el clima, pero no tiene una finalidad pedagógica, ¿ya? Esto era esa rúbrica de maximiza el tiempo. Para ello había un método, ¿no? El método de Stalin de observación de clase. Muy bien, ahora vamos con la rúbrica 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. El razonamiento, con esta capacidad de resolver problemas novedosos, realizar inferencias, extraer conclusiones y también establecer relaciones lógicas. Cuando hablamos de la creatividad, pues hablamos de la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de producir soluciones originales ante los problemas planteados. Y también tenemos el pensamiento crítico, para tomar una postura fundada sobre la base de un análisis previo respecto de algún tema, concepto o situación. O sea que teníamos que tener fundamentos, teníamos que tener información para tener un punto de vista.
Vamos con la rúbrica 3, que tal vez es la rúbrica más importante para las casuísticas, porque recuerden que hay muchas casuísticas en gestión pedagógica que se refieren o hacen alusión a la retroalimentación. En esta rúbrica 3 tenemos una retroalimentación incorrecta cuando el docente da información errónea. A ver, por ejemplo, que un docente le diga a un estudiante que su respuesta está bien cuando realmente está mal, o viceversa. Que un estudiante, que un maestro le diga a un estudiante, hey, tu respuesta está mal, vuelve a revisar. Pero si se fija con detenimiento, si observa bien, la respuesta del estudiante estaba bien, pero el profesor le dijo que estaba mal. Eso es una retroalimentación incorrecta, ¿ya? Muy bien, vamos viendo que esta es la retroalimentación incorrecta, ni siquiera aparece en las casuísticas. Vamos viendo la retroalimentación elemental, que consiste en únicamente señalar si una respuesta es correcta o no es correcta. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Te equivocaste? Uy, acertaste. Nada más, retroalimentación elemental. Ya no es muy frecuente tampoco en las casuísticas la retroalimentación elemental, salvo en ejercicios antiguos. Vamos con la retroalimentación descriptiva. Este es ofrecerle elementos de información suficientes para mejorar. Muy bien, vamos viendo el siguiente caso y yo les pediría que lo lean y me digan qué palabras nos indica que hay una retroalimentación descriptiva. Es decir, ofrecer elementos de información. O sea, yo lo que quiero ahora es, voy a darles un minuto, 50 segundos, para que me digan qué palabras acá les indica que hay retroalimentación descriptiva. A ver, vamos, corre tiempo. 50 segundos. $30 segundos. Muy bien. ¿A partir de dónde debemos fijarnos si queremos ver la retroalimentación? A ver, a partir desde que el docente comienza a hablar. ¿Ya? Todo este es el contexto, pero ¿sabes cuándo se realiza la retroalimentación en casuística? Cuando el docente habla, ¿ya? Ahora sí, pero de todo lo que habla, les pedí que nos fijáramos en las palabras que nos indican que hay una retroalimentación descriptiva. Y acá dice que han sido muy claros. Al decirle que han sido muy claros, ya le estás diciendo, mira, esto está bien, han sido muy claros en todo eso. ¿Les hace falta? Y La pregunta. también. Responder la última pregunta. No hace preguntas de Y le retroalimentación. dice dónde encuentra. ¿Dónde encontrar? Esta información la pueden encontrar en
En la página Estas 20. expresiones son propias de la retroalimentación descriptiva, que ha sido muy claro, que esto está muy bien, que hace falta esto, pero vemos que en casística, por eso les pido, por favor, tengan en consideración la retroalimentación descriptiva en la práctica cotidiana, está bien, o sea, no hay ningún problema. Sabemos que hay una retroalimentación que es mejor, ¿no? Que es la reflexiva. Pero en casuística, ojo, por favor, en casuística no la marques, porque en casuística la retroalimentación descriptiva es aquella alternativa que se va. Ahora vamos viendo la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. Guía a los estudiantes para que descubran por sí mismos cómo mejorar. Pero ¿cómo los guía? Mediante, bueno, se van a dar cuenta cómo los guía. Cómo mejorar o para que identifiquen el origen de sus concepciones. A ver, ¿en qué parte de esta retroalimentación vemos que hay retroalimentación por descubrimiento o reflexión? ¿En qué partecita? Vamos, un minuto, a ver. Muy bien. A ver, las expresiones. Vamos a ver. Las expresiones que yo puedo ver acá son las siguientes. A partir de las... Uy, no me sigue. ¿Cómo logramos una retroalimentación A través de reflexiva? las interrogantes o preguntas. ¿Interrogantes o preguntas? Bien, muy bien. Ajá. Son las interrogantes o preguntas lo que te asegura una retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. Las preguntas que son fáciles en la casuística pedagógica son aquellas donde las alternativas que se eliminan no hay preguntas y la única respuesta correcta es la que tiene preguntas. Esa es una pregunta fácil, pero hay preguntas que son más difíciles en las cuales las tres alternativas tienen preguntas y vas a tener que analizar si es que esa pregunta realmente promueve la reflexión. Reflexión. Ajá, eso es lo que tienen que considerar, ¿ya? Y Muy las bien. preguntas tienen que ser abiertas, no cerradas, ¿no? Ah, maestra, muy bien. Eso, por ejemplo, lo íbamos a dejar para acá, para los truquitos, ¿vale? Los truquitos, ¿ya? Pero sí, la maestra tiene razón. Las preguntas que son abiertas, por lo general, ya indican o ya ayudan a que sea una retroalimentación reflexiva por descubrimiento. En cambio, las preguntas cerradas, no. Muy bien. Ahora sí, vamos viendo entonces lo siguiente. Ahora sí, vamos viendo. Acá, díganme, ¿qué tipo de retroalimentación hay y por qué? ¿Qué tipo de retroalimentación hay y por qué? A ver, vamos, maestros. Un minutito nomás.
A ver, vamos viendo. ¿Qué tipo de retroalimentación hay acá? Descriptiva. 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 Muy bien. Dice acá lo siguiente. Descrito está mejor. Eso es retroalimentación descriptiva. Descriptiva. Veo que ha sido cuidadoso con la ortografía. Está bien. Y dice que las situaciones podrían tener mayores detalles. Ya le está dando sugerencias. Y eso lo convierte en una retroalimentación descriptiva. Sí. Le está dando ejemplo. Estando ejemplos, entonces, Modelo. ejemplos se van. Casuísticas que se descartan o se eliminan son aquellas que tienen que ver con retroalimentación descriptiva. ¿Cuáles son los verbos? ¿Cuáles son los verbos clásicos para retroalimentación descriptiva? Explicar, mencionar, señalar, indicar los procedimientos para que mejore, describir sus errores o aciertos. ¿Ya? Muy bien, vamos viendo ahora lo siguiente. Y en las casuísticas, la respuesta correcta es la que realiza la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. ¿Y cuáles son los verbos? Orientar, guiar. Ojo, este listado de verbos no lo he sacado por diccionario y sinónimos, es mi recuento de todas las casuísticas que he podido observar. Orientar, guiar, trabajar junto con ellos, y cualquier acción mediante preguntas, pero que logre la reflexión. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, vamos viendo acá. ¿Qué tipo de retroalimentación hay acá? Vamos, ¿qué tipo de retroalimentación hay acá? 1 minuto y medio, a ver, ¿qué tipo de retroalimentación hay acá? A ver, vamos viendo. La docente utiliza la palabra guarda. La estudiante le pregunta qué quiere decir aguarda. Y vamos descartando. Dime, ¿hay retroalimentación incorrecta? No. No, una retroalimentación incorrecta, no le he dado información errónea, así que no hay. Descriptiva. ¿Es retroalimentación elemental? Descubrimiento. No. ¿Elemental? Estamos descartando. ¿Elemental? No, No. porque no dice sí, no. Descriptiva. Quedan dos opciones, descriptiva y por descubrimiento. Ya. Por descubrimiento. Los que Descriptiva. me dicen descriptiva, ¿se acuerdan?
¿Cómo era descriptiva? Descrita está mejor, veo que soy cuidadoso, podrías tener mayores detalles. La descriptiva era, por ejemplo, ha sido muy claro, te hace falta esto, esta información la puedes encontrar acá. Si hubiese sido descriptiva, la profesora le hubiese dicho, Jacqueline, aguarda significa tal cosa. ¿Sí? Pero dime, en el caso que han visto, la maestra le dice, aguarda significa tal cosa. No, no le dice. No le dice, hey, aguarda tiene este concepto. Te voy a seguir el concepto de Ella aguardar. deduce. Ah, la maestra solamente utiliza la palabra guarda en un diálogo, en una conversación, para que la misma Jacqueline lo Deduzca. descubra, se dé cuenta. Entonces, ¿qué tipo de retroalimentación hay acá? Reflexiva. Reflexiva o también llamado por descubrimiento. Vuelvo a insistir, si fuese descriptiva, la maestra le hubiese dicho, Jacqueline, aguarda significa tal cosa. Ah, ya, profesora, gracias. Pero no, la docente solamente utilizó el término en una conversación para que la misma alumna lo descubra. La respuesta sería retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. ¿Ya? Muy bien. Vamos viendo entonces ahora las siguientes rúbricas para seguir avanzando. Tenemos la rúbrica 4 de propicio un ambiente de respeto y proximidad. Tenemos el recurso de comunicación. El docente se aproxima en el aspecto físico. Sí, no solamente se refiere a acercarse en el aspecto físico. Los recursos de comunicación también significa acercarse en el aspecto emocional. Hablar de con respeto, utilizando palabras corteses, son aspectos positivos. Por ejemplo, que el docente se desplace entre las carpetas. Ah, esto sí lo vamos a hacer en forma oral, ¿ya? Porque si no va a ser muy lineal. Si el docente se desplaza entre las carpetas, ¿aspecto físico o emocional? Físico. Físico. Físico, sí, se está acercando físicamente. La docente se agacha a la altura del estudiante, ¿aspecto físico o emocional? Emocional. Físico. 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 Agacharse a la altura es físico. Ahora sí, el docente dice, José, por favor explícanos el tema. Utiliza su nombre, mira, para hablarle con Emocional. respeto. Emocional. Ese es emocional. Emocional. Muy bien. Uy, muy bien, campeón. Alcánzame el papelote. Emocional. 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 Muy bien. La docente de nivel inicial se siente en el suelo junto con sus estudiantes para leer un cuento. Físico. 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 Desplazarse entre las carpetas, sentarse en el suelo, agacharse a la altura del estudiante, es aproximarse en el aspecto físico. Muy bien. Y finalmente, una docente de segundo grado. ¿Cómo están mis príncipes y princesas? ¿Ah? Yo no creo. Emocional. Emocional. Muy bien. Tenemos ahí, voy a mutear. Muy bien, tenemos ahí los dos aspectos entonces. Pero también la rúbrica de propicio un ambiente de respeto y proximidad también abarca o también incluye esto. Incluye la escucha atenta o activa. El docente debe demostrarle al estudiante que aprecia y valora sus intervenciones. ¿Cómo lo puede hacer? Mirar a los ojos al estudiante, es decir, seguirlo con la mirada. También puede ser comentar sus participaciones. En otras palabras, parafrasear lo que el estudiante dice. O también puede hacer gestos que indiquen que lo escuchamos. Eso puede ser asintiendo la cabeza mientras el estudiante habla. Son formas de escucha activa. Pero en las casuísticas de los tres, vemos que en las casuísticas de los tres, el que es frecuente para alternativa correcta es comentar sus participaciones. En otras palabras, en escucha activa, el truquito está en parafrasear lo que el estudiante dice. Muy bien. Vamos viendo ahora la empatía. Vamos viendo la empatía. Se pone en lugar del estudiante en su forma de pensar o sentir. Y vamos viendo lo siguiente. Vamos observando que en empatía también consiste en darle palabras alentadoras en caso de problemas, asistirle en caso de dolores o accidentes. Y, por ejemplo, observamos, ¿no? Un estudiante dice, profesora, me siento triste porque mi mamá siempre trabaja. La docente le responde, no estés triste, ella te quiere mucho. Entonces acá vemos que
le está asistiendo, pero en un dolor o en un aspecto psicológico, ya no en un aspecto fisiológico. Pero en cambio, acá el aspecto fisiológico en el segundo caso es cuando un estudiante se queja de dolor de estómago y la docente le permite que se recueste en el sector de descanso o también le puede mandar con el auxiliar. Esto es empatía, ponerse en el lugar del estudiante. Rúbrica 4, propicia un ambiente de respeto y proximidad. Muy bien, vamos observando lo siguiente. Ahora vamos viendo que en las casuísticas hay que tener mucho cuidado porque empatía, asertividad y escucha activa se pueden confundir. Vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos viendo que empatía es diferente a asertividad. Vamos observando entonces que en empatía es ponerse en el lugar del otro. Vamos viendo que algunas frases que son propias de la empatía es en tu lugar yo, o me sentí igual que tú, y he visto en los exámenes actuales de empatía, claro, sí, por esa parte de llamarle por su nombre, sí, sé que en la rúbrica hay que llamarle por el nombre, ¿no? Pero darle una palabra de felicitación, tal vez, nos acerca emocionalmente, ¿no? Sí, justamente esa parte, maestro o maestra. Muy bien, vamos viendo acá que en los ejercicios actuales de empatía, no se debe minimizar los sentimientos de otra persona. Eso lo vamos a ver en la casuística, pero ¿a qué me refiero con no minimizar los sentimientos de la otra persona? Si la otra persona está triste, si la otra persona está tal vez muy afectada, tú no le puedes decir, yo cuando estuve en tu lugar, a mí se me pasaba jugando. Así que ríe nomás. No, eso no sería ser empático. Si ves que la otra persona está triste, pues tú le manifiestas que sí has pasado por algo parecido, pero también tienes que tratar con respeto. Es decir, si está muy triste, tú no le vas a decir, no pasa nada, sonríe. Eso lo vamos a ver en la casuística. Muy bien. Ahora, asertividad, por otro lado, es expresar lo que uno siente. No hay que callarlo, no hay que guardárselo, es expresar lo que uno siente. Ahora vamos viendo lo siguiente. Vamos observando que si vas a expresar lo que sientes, no debes herir a la otra persona, no debes guardarle rencor o tampoco mostrar desconfianza. De la asertividad consiste en expresar lo que siente, pero también con respeto y sin dañar a la otra persona. Y lo que habíamos dicho sobre escucha activa, que justamente era expresar lo que estamos escuchando, pero ¿cómo lo podemos demostrar? Parafraseando o repitiendo con otras palabras lo que la persona ha dicho. Esto en la casuística. Muy bien, vamos viendo. También en la rúbrica 4 debemos evitar la falta de respeto. La falta de respeto que se refiere a insinuar defectos de los estudiantes o ponerles apodos. Por ejemplo, las niñas no pueden jugar fútbol por ser mujercitas. Vemos ahí machismo. También es una forma de falta de respeto. O una docente menciona, hey, te voy explicando 5 veces lo mismo, pareces burro. Esto es una falta de respeto y debemos evitarlo. Muy bien. Vamos viendo ahora también la consideración de la perspectiva. ¿Qué es la consideración de la perspectiva? Pues vamos viendo que se va a respetar las opciones y puntos de vista de los estudiantes en el marco de las normas de convivencia. Si la maestra va a hacer una clase y la estudiante dice, ¿puedo pintar de rojo mi caballo? Y la docente le dice que elija el color que más le agrade, está considerando su perspectiva, está respetando sus opciones y sus puntos de vista. Esa es consideración de la perspectiva. Y para finalizar, pues mi mnemotecnia para propicia un ambiente de respeto y proximidad es FRESE. F, falta de respeto. R, recurso. E, empatía. Recurso de comunicación. E, empatía. C, consideración de la perspectiva. Y E, escucha activa. ¿Ya?
Muy bien, esos son los aspectos entonces de la rúbrica 4. Ofrece falta de respeto, recurso de comunicación, empatía, consideración de la perspectiva y escucha activa. Muy bien. Vamos con la última rúbrica, la rúbrica 5, de regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Vamos observando entonces que tenemos el mecanismo de maltrato, donde se promueve el cumplimiento de las normas a través de la aplicación de medidas extremas que atemorizan a los estudiantes o dañan su autoestima. Vamos viendo entonces que acá les va a dejar sin recreo. Eso, por ejemplo, es un mecanismo de maltrato. O en la 2, a los que hablan mientras yo les explico, les voy a quitar su lonchera. Eso es un mecanismo de maltrato. Muy bien, vamos viendo entonces ahora lo siguiente. Vamos viendo un mecanismo negativo. Los mecanismos negativos promueven el cumplimiento de las normas, pero centrando la atención en el comportamiento negativo, advirtiendo sobre las sanciones y las consecuencias, dando órdenes de forma impositiva y también porque intenta controlar excesivamente el actuar de los estudiantes o dar recompensa o premio material por un buen comportamiento. Por ejemplo, vamos a analizar el número 1, ya vamos a analizar el número 1. Vamos a verlo y vamos viendo cuál sería una mejor opción para la número 1. ¿Cómo debería ser la número 1 para que no sea mecanismo negativo? A ver, maestro, vamos, un minutito, a ver, vamos. ¿Cómo podríamos actuar en la número 1 cuando están conversando, haciendo bulla a un estudiante, para que no caigamos en mecanismo negativo? A ver. Muy bien. Vamos a confrontar este ejemplo de la rúbrica 5 de mecanismo negativo, lo vamos a confrontar con lo que aparece en mecanismo positivo. Mire, el mecanismo positivo dice, el docente dice a los estudiantes que están conversando sobre aspectos ajenos a la sesión. Escuchemos a su compañera que va a hablar. Entonces, si le dice eso al estudiante, ¿el estudiante qué va a hacer? Si el estudiante escucha que el maestro le dice, escuchemos a su compañera que va a hablar, ¿va a seguir conversando? No va a seguir conversando. Reflexionar. Ajá, va a reflexionar. En cambio, cuando dice, Simón, estás haciendo bulla, pues es una forma directa o tal vez chocante, y por eso es que se debe evitar, ¿ya? Se debe evitar justamente actuar de forma impositiva, controlando excesivamente, ¿ya?
Claro, buenas respuestas he visto en el chat, ¿ah? ¿Cómo te sentirías si tus compañeros no te escuchan? Claro, con las preguntas, muy bien. Las preguntas. O si no, acá, mira, escuchemos a su compañera que va a hablar, para que se ponga a reflexionar o se dé cuenta, ¿por qué me ha dicho eso? Estamos hablando, ¿no? Ya mejor hay que callarnos, mejor hay que guardar silencio. Muy bien, vamos viendo ahora en el otro caso. ¿Por qué hay mecanismo negativo en la 2? Exactamente, ¿por qué, maestros? ¿Por qué hay mecanismo negativo en la 2? Por la carita feliz. Feliz. Porque es un aspecto material, es un premio material, físico. Ese es el mecanismo negativo, una recompensa, un condicionante. Muy bien, pero al respecto del condicionante, ahora quiero hablarte bonito. Mira, este es el mecanismo positivo. Se promueve la autorregulación, se promueve la reflexión, pero igual sigue siendo un condicionante. Sí, mira, el mecanismo positivo es el reforzamiento social positivo al buen comportamiento. Sí, sigue siendo condicionamiento, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre el mecanismo positivo y el mecanismo negativo? Es que en el mecanismo negativo la recompensa o el refuerzo es material. En cambio acá, el refuerzo es social positivo. O sea que es con las palabras. Sí, mira, fíjate. Te lo digo en términos psicológicos, o sea, porque en ambos casos, en el mecanismo positivo y en el mecanismo negativo, hay un elemento de reforzamiento, hay un reforzador. Solamente que en el mecanismo negativo es material y en el mecanismo positivo es social. Pero al tener un reforzamiento, ya saben, pues, es condicionamiento operante. Bueno, vamos viendo que las normas permiten que el estudiante reflexione, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos viendo. En la 2, en vez de darle una carita feliz, le dice, felicitaciones, Ana, hoy te estás portando muy bien. Entonces, vamos viendo que esta forma de actuar está mejor. En cambio, el mecanismo negativo acá era con una carita feliz. No, acá le felicitas. O también puedes formular preguntas a los estudiantes sobre qué normas podríamos necesitar para poder realizar de forma adecuada este trabajo. Muy bien, vamos viendo ahora lo siguiente. Vamos observando, vamos viendo cuáles son estos mecanismos positivos, cómo se promueve la autorregulación. Y esto está en las mismas casuísticas. Pues entonces vamos observando lo siguiente. Vamos viendo que primero, en un asunto de conflicto, vamos a calmarnos, vamos a mantener la calma. ¿Y cómo se mantiene la calma? Pues respirando hondo o con ejercicios de respiración. En segundo lugar, vamos a tener expresión de sentimientos, preguntándoles cómo se sintieron en el momento de un suceso. Y también, después de preguntarles cómo se sintieron a los mismos estudiantes, hay que preguntarles qué harían si se pusiesen en el lugar del otro. ¿Cómo crees que se sintió el otro? Porque ahí está expresando su empatía, ¿no? Vamos viendo que la empatía es el tercer paso. Y el cuarto paso y el quinto van de la mano, van relacionados. En el cuarto le preguntas si habría otra forma de reaccionar. Y los estudiantes van a proponer alternativas de solución. Entonces sí, se propone otras formas de reaccionar y proponen las alternativas de solución. Y finalmente en el 5, los estudiantes van a escoger las soluciones que ellos mismos han propuesto, pero ellos las escogen. Como el fin es que los estudiantes tengan un rol más activo, es por eso que se descartan las alternativas donde se indica a los alumnos que pidan disculpas, porque no reflexionan. O aquella alternativa que indique que le den un apretón de manos. Sin reflexionar, no se puede permitir estas acciones. Estos son los pasos para poder lograr una autorregulación. Y esto según las casuísticas. Muy bien, hemos terminado todo el bloque de monitoreo y acompañamiento. Hemos visto entonces la priorización y focalización del acompañamiento, la planificación del monitoreo y acompañamiento, las estrategias, donde justamente en estas estrategias, según norma, no está la SCAP, no está la SCAP o la CPA,
Y vamos viendo también los instrumentos de observación de sesiones de aprendizaje y la retroalimentación del desempeño docente. Entonces, muy bien, hemos visto todo esto, lo cierro, lo guardo, y ahora vamos con las casuísticas en las evaluaciones docentes. Vamos observando entonces esto, para que podamos ir viendo cómo son las casuísticas, ¿ya? Vamos viendo. Ahora sí, en cada casuística vamos a ver lo siguiente. En una casuística vamos a encontrar una serie de elementos. Vamos a encontrar la situación, el antecedente y la pregunta. Vamos observando entonces que se van a subrayar las palabras clave. Estas palabras clave se van a subrayar. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Esta es la pregunta. La 55 es la pregunta, pero el antecedente va a ir antes de la pregunta y también encontramos una situación. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre las CAP y las GIAs? Ya, muy bien, creo que mejor vamos a ver, parece que hay dos profesores. A ver, vamos maestros, primero les había dado un drive, ¿no? Les había dado un drive. Recuerden que en el drive está toda la información, ¿ya? Para que puedan ver. Y acá estaba justamente el material de las CAP, ¿ya? Pautas para implementar las CAP, ¿no? Comunidades de aprendizaje profesional. En este caso es un material de la DREL. Y acá están justamente los mecanismos normativos, ¿ya? Muy bien. Vamos viendo entonces que las CAP tienen un propósito, que es el fortalecimiento del liderazgo pedagógico de docentes y directivos. Eso es las CAP. Pero en cambio, vamos viendo acá lo de monitoreo, pero en cambio, cuando hablamos de el acompañamiento pedagógico, porque recuerda que la CIA está dentro del acompañamiento pedagógico, pues vamos viendo que el propósito del acompañamiento pedagógico que abarca la CIA es fortalecer las competencias de los docentes. Si nosotros vemos acá las GIA, grupos de interaprendizaje, pues vamos viendo que hay un intercambio de experiencias pedagógicas. Y lo que se quiere acá es que haya una reflexión colectiva y enriquecimiento de los aprendizajes, de las experiencias en pares. Esto según la norma, la 104-2020 Minerio. Esto es un grupo de interaprendizaje, esta es su norma, la 104-2020. Pero si yo lo comparo acá con las CAP, pues las CAP tienen su propio mecanismo normativo. Exactamente la 186-2021. Disposiciones para la implementación del ciclo de formación interna en instituciones educativas públicas de nivel secundaria de la educación básica regular. ¿Ya? Este es el marco normativo, partiendo primero de la norma. Y vamos viendo entonces que sí, estas CAP están acá. Tenemos acá el acompañamiento pedagógico, ¿no? Que es una estrategia de formación docente en servicio situada en la institución educativa y que por su diseño comprende diversas estrategias para promover de manera individual y colectiva la mejora de la práctica pedagógica. Vamos viendo además que en este caso las CAP, grupo de docentes y o directivos de la misma institución que comparten y evalúan su práctica de modo continuo y reflexivo. Esto es las CAP, ¿ya? Acá ya habíamos visto justamente en el marco del trabajo colaborativo todo el marco de las CAP. Recuerden que en el temario, justamente, mira, en el temario las CAP están acá, lo hemos hecho en las primeras clases. El CAP o CPA está acá, lo hemos hecho en gestión comunitaria y de clima institucional. Eso hemos hecho en la CPA o CAP. No podía ponerlo en monitoreo de acompañamiento porque no está dentro del temario. Recuerda que yo me he ceñido a este temario que salió una semana antes del examen. Y este es el índice o la guía que yo estoy utilizando para
estas clases, ¿ya? Porque recuerden que todavía no hay un temario actualizado. Es posible que lo publiquen 2 semanas antes o 3 semanas antes del examen, en el mes de junio, pero más que todo van a actualizar algunas normas, ¿ya? Para los maestros que me han preguntado sobre las CAP, ya lo hemos hecho, CAP o la CPA, igual no hay un problema en la denominación, pero esta es la diferencia con el grupo de interaprendizaje, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, ¿por qué? Porque tienen normas diferentes. Esta es la 104/2020 y ya les había mostrado que en este caso estas CAP vienen de la 189/2000, no, acá está. Vienen de esta norma, de la 186/2021, del ciclo de formación interna, ¿ya? Muy bien, ahora sí, creo que ya podemos pasar a las casísticas. Vamos viendo entonces que las casuísticas pedagógicas tienen esta estructura. Tienen una situación que abarca preguntas. Acá hay 2 preguntitas. Entonces, no solamente hay que basarnos en la pregunta, sino también hay que entender la situación. Hay que leer esta situación para que podamos tener un mejor panorama y por eso debemos marcar las palabras clave. Entonces, el consejo que se les da es que van a releer rápidamente la situación antes de contestar cada pregunta. Porque hay situaciones que son extensas. A ver, mira. Por ejemplo, mira, qué extensa. Esta situación abarca 4 preguntas. Esta situación abarca 4 preguntas. Mira, todo esto tienes que leer aparte de la pregunta. Y encima esta situación abarca o incluye 4 preguntas. ¿Ya? Muy bien. Vamos viendo entonces ahora lo siguiente. Vamos viendo el antecedente. Ahora sí voy a encender el audio, ¿ya? A ver, una consulta, maestros. En la preguntita, voy a aumentar acá el tamaño. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más adecuada para favorecer el logro de este propósito? Dime, en lo que he resaltado, ¿está claro cuál es el propósito? ¿En lo que he resaltado está claro cuál es el propósito? No. 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 Arriba. Está más arriba, muy bien. Lo que Antecedentes. Incompleta. Antecedentes. Ajá, ese es antecedente. Todo lo que está arriba o todo lo que está antes de la pregunta, antes del signo de interrogación, antes del interrogante, todo esto es el antecedente. ¿Ah? Todo eso es el antecedente. Muy bien, entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta el antecedente, no vamos a saber cuál es el propósito. En este caso es que reflexionen sobre su comentario. De igual manera acá, dice, ¿cuál de las siguientes acciones es adecuada para lograr su propósito? Y no sabemos cuál es el propósito. Entonces, por esa razón, vamos a leer todo el antecedente. ¿Cuál es el problema a veces? El antecedente es la información importante que nos da la casuística para comprender bien una pregunta. Entonces, suele pasar que hay muchos maestros que quieren leer rápido, quieren ganar tiempo y solamente se centran en los signos de interrogación. Y ahí van a tener problemas. Van a tener problemas, ¿por qué? Porque no van a entender muy bien el caso. Al no entender muy bien el caso, pues van a marcar mal. ¿Ya? Ese es el problema. Muy bien. Ahora sí. Una vez que hemos visto la situación, una vez que hemos visto todo este es el antecedente, estoy marcándolo hasta acá, todo eso es el antecedente, recién aparece la pregunta. Esto de amarillito que está acá, esta es la pregunta. Igual acá, esta es la pregunta. Vamos viendo. La pregunta va después del antecedente. Suelen ir resaltadas las palabras y deben tener en cuenta para ayudar a descartar. Dime. De todas esas palabras que están resaltadas en las preguntas, el más, el menos, el error o el no, ¿cuáles son las más complicadas? ¿Cuáles son las más complicadas? El no. El no, ¿no? ¿Se acuerdan del no? El no es el más complicado porque invierte nuestra estrategia. Ese no, el menos pertinente o el error son los más complicados porque invierte nuestra forma de pensar. Muy bien, entonces
vamos viendo lo siguiente. Hay que cuidarnos de estos tres. A ver, mi escape, ahí está. Hay que cuidarnos de estos tres porque son los que más nos confunden, porque hay que marcar aquel que es el menos adecuado, el que no es pertinente o el que se considera como error. Entonces, lo bueno está que desde el año 2017, en los exámenes del Ministerio de Educación, en los exámenes de la Oficina de Evaluación Docente, pues ya está resaltado y con mayúsculas estos términos. Es una ayuda que nos da. Muy bien, vamos viendo ahora cuáles son los pasos o los consejos que se dan para resolver la casuística. Vamos a leer cada alternativa y vamos a subrayar las palabras clave, las palabras distintivas, diferentes de cada alternativa. Vamos viendo que las alternativas, si son extensas, pues van a tener una estructura, van a tener una secuencia. Ahora sí, a ver, vamos viendo acá, para que esto sea interactivo. Ahí está. A ver, dime, en la alternativa A, ¿cuántas partes tiene? ¿Cuál es su estructura? A ver, vamos viendo, la A. ¿Cuántas partes o estructuras tiene? A ver. A ver, vamos viendo. ¿Cuántas partes tiene esta alternativa? ¿Cuál es la estructura? 3. 3. Tres, desde primero hasta demás. ¿Cómo lo sé? Porque aparece una mayúscula en luego, ¿no? Ajá, ya. Y después aparece el finalmente. Entonces, ¿cuántas partes tiene la alternativa A? 3. 3. Muy bien. La alternativa B, a ver, vamos a darle 30 segundos. La 3. alternativa B, sí. Piensan que son tres. A ver, primero, luego, finalmente. Ya se dieron cuenta que por lo general las alternativas comparten la misma cantidad de estructura, ¿no? Primero, luego y finalmente. Se dieron cuenta ya. ¿Para qué alargar más? Muy bien. Entonces sí, suele pasar esto, ¿no? Que hay alternativas que son extensas. Mira, ¿cuántas líneas tiene esa alternativa? Tiene 5 líneas. Igual a B, igual a C. ¿Se imaginan? Pues por eso que tenemos que aplicar estrategias de descarte. Vamos viendo. Por ejemplo, vamos a discriminar las alternativas según su estructura. Ahora, una consultita, a ver si son observadores, observadoras. ¿Qué pasa con el distractor mayor? En ambos lados. Dime, ¿qué pasa con el distractor mayor? ¿Qué pasa con la estructura que está mal en el distractor mayor? A ver si son observadores, observadoras. ¿Qué pasa con el distractor mayor? Tiene dos opciones buenas. Tiene dos opciones buenas, ya. Hay un detalle. En el distractor menor, que son fáciles de eliminar, ¿qué pasa con la estructura que está mal? Está fácil de identificar, ¿no? Porque está de rojito, lo he resaltado. Es fácil identificar el distractor menor. Por eso es fácil de descartarlo, porque sabes que está mal. Tiene la palabra sanción, de repente el profesor explica, ¿ya? Ahora dime, ¿pero qué pasa con el distractor mayor? ¿Qué pasa con su estructura que está mal, supuestamente? Pasa desapercibida, no se nota a veces, ¿sí? Entonces, el distractor mayor tiene una parte mala que tú muchas veces, porque no has leído el antecedente, porque has querido leer rápido, no te das cuenta que está mal. Por eso se llama distractor mayor, porque esa parte que está mal, no te das cuenta que está mal y tú piensas que está bien y lo marcas como respuesta correcta.
Esta es la estructura de una pregunta que es fácil, donde la respuesta correcta tiene todas sus partes bien. ¿Ah? Eso es lo más fácil que hay. Muy bien. Ahora, algunas alternativas entonces deben mantenerse. Vamos viendo que las alternativas que deben mantenerse o que están bien son aquellas que tienen actividades de los estudiantes o que buscan que el estudiante reflexione. Si encontramos la respuesta a la alternativa A, entonces debemos seguir leyendo las demás alternativas. Si no estamos seguros de eliminar esa alternativa A, entonces debemos reservarla o mantenerla. Ojo, si tú piensas que la A está bien, que es tu respuesta correcta, no sigas, ¿ah? No sigas pensando que, uy, ya no tengo que leer más ya. No, hay que tener cuidado porque tal vez otra alternativa que continúa o que sigue está mejor. Así que hay que tener mucho cuidado. Muy bien, vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos viendo. Ya habíamos visto entonces cómo era el descarte de la retroalimentación descriptiva por los verbos que tienen. Explicar, mencionar, señalar, corregir, y también los mecanismos de retroalimentación por descubrimiento reflexiva, con sus verbos orientar, guiar, trabajar junto con ellos, u otra acción mediante preguntas. Y había que tener cuidado porque no todas las preguntas que no logran la reflexión, hay que cuidarnos de esas preguntitas. Ahora sí, llegó la hora. Por fin vamos a aplicar lo aprendido. Mira, acá vamos a ver tu capacidad de identificar preguntas. Luego de algunas sesiones de aprendizaje, un equipo de estudiantes realizó una indagación en la que comparó el funcionamiento de dos circuitos eléctricos. A continuación se presenta la conclusión en la indagación de los estudiantes. La docente busca retroalimentar al equipo de estudiantes para que reflexione sobre su conclusión. ¿Cuál de las siguientes preguntas favorece dicho propósito? ABC, maestros, ABC. A ver.
Muy bien, a ver, vamos viendo. Ah, ¿eso se queda? Se queda. Es que La pregunta abierta que no le está diciendo ningún procedimiento de forma disimulada. Hay que cuidarnos de los procedimientos disimulados. Hay preguntas que tienen procedimientos disimulados en su contenido y eso lo debemos eliminar. ¿La B, eso se queda? se va. Se va. Va. ¿Sabes qué le está diciendo en forma disimulada? Instala un interruptor en el circuito. Punto 2. Le está diciendo de forma disimulada. Muy bien. Ya sé, eso se queda. Se va, porque le dice que quite la pila. Se va. Le está diciendo de forma disimulada, quita una pila del El circuito. circuito 2. La respuesta es la alternativa. La. Muy bien, entonces, primer tipo de pregunta que vamos a eliminar son las preguntas con procedimientos disimulados. Muy bien, ¿ah? Ahora vamos a ver, vamos a eliminar las preguntas con órdenes disimuladas. A ver cómo nos va con este tipo de preguntas. Vamos a aumentar un poco la vista. Ahí está. Los niños de doble 4 años han culminado el momento del refrigerio. La docente observa que algunos niños han dejado caer desperdicios al piso y busca aprovechar esta situación para promover que reflexionen sobre el cuidado del aula. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es pertinente para ese propósito? ABC, maestros. ABC. A ver. La A, ¿eso se queda? Se queda. Se queda. ¿Promueven la Se reflexión? queda. Sí, promueven la Sí. reflexión, ¿no? Porque, ¿qué se puede hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. No tienen órdenes disimuladas estas preguntas de la A. La B, ¿eso se queda? Se va. Se va. Se va. Primera
primera parte, una maestra desde la casuística anterior, no, desde los ejemplitos que habíamos visto en retroalimentación, se había dado cuenta que hay preguntas que son cerradas. Las preguntas que son cerradas no promueven la reflexión. A ustedes también, ¿no? Esta pregunta es cerrada. Y también hay un mecanismo, una carita feliz. Ajá. Bien, maestra. Mecanismo negativo, la carita feliz. Muy bien. Y aparte, acá sí viene una pregunta con orden disimulada. ¿Quién quiere ayudar? Y eso no promueve la reflexión. La C, eso se queda. Se va. Va peor. Se va. Pregunta cerrada. ¿Ustedes pueden trabajar en un aula con piso sucio? Sí, no. ¿Ves? Es pregunta cerrada, con un sí o con un... Órdenes. Ajá. Vamos a limpiar juntos. A ver, ¿quién trae la escoba? ¿Quién trae el recogedor? Órdenes. Estas dos preguntitas tienen órdenes disimuladas. Muy Ujú. bien, vamos viendo entonces que ya van dos preguntas, procedimientos disimulados, órdenes disimuladas, que se deben eliminar. Hay que tener cuidado con ello. Pero ahora vamos viendo también que hay preguntas indirectas. Y estas preguntas indirectas son buenas. Vamos a ver cómo se dan estas preguntas indirectas ya para ir terminando este bloque de preguntas. A ver, los niños de los de 5 años juegan en el patio de la IE. Julio y sus amigos están saltando liga en un extremo del patio. De pronto Ana y un grupo de niños corren cerca de Julio y sus compañeros e interfieren en el juego de estos. Fastidiado, Julio le dice a Ana que ella y su grupo deben jugar en otro sitio, pues él y sus amigos estaban en ese lugar primero. Ana le responde que el patio es de todos. Ante ello, los niños empiezan a discutir. La docente, que estuvo observando la situación, se acerca para intervenir. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que la docente realice a continuación para promover la resolución del conflicto de los niños? A ver, vamos viendo cómo se promueve la resolución del conflicto. Pero además vamos a identificar cómo son las preguntas indirectas. A ver, vamos maestros. ABC.
A ver, vamos viendo. ¿Esa se queda? Se va. Se va. Explicar. Se va. Retroalimentación. Asignar. La maestra es la que asigna. Los alumnos no participan en la resolución de Pedir. conflicto. Y Muy elegir. bien. Y encima que se amisten, lo que amisten, habíamos también. dicho en la rúbrica 5, ¿no? Muy bien. La A se va completamente. La B, eso se queda. Se Se va. va también. Ya les dije qué es lo que tienen que hacer, retroalimentación descriptiva. Y encima les propone un nuevo juego. ¿Quién lo propone? Recordarles. Ajá, y les recuerda. Recordar. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ninguna No. pregunta. Ojo, me refiero a preguntas con preguntas indirectas o con preguntas clásicas, preguntas directas, ¿ya? La C, eso se queda. Se queda. Queda. Se queda. Profesor, pero yo no veo acá ningún signo de serio? interrogación, no veo ningún signo en un interrogante. Sí, mira, preguntar a Ana y a Julio qué sucedió. Voy a subrayar la pregunta indirecta. ¿Qué sucedió? Que digan. ¿Cómo podrían hacer para que todos puedan jugar en el patio sin interrumpirse? ¿Cómo podrían hacer? Es otra pregunta más. Y al final establecen acuerdos. Ahora sí reconocen las preguntas indirectas. Ajá, no es necesario que estén las preguntas con signos. Va a haber algunas casuísticas como esta en que va a haber preguntas indirectas. Hay que estar atento. Estas preguntas indirectas, por lo general, tienen ahí su tilde en los interrogantes. ¿Qué, cómo, cuánto, dónde? ¿Ya? Muy bien. La respuesta es la alternativa C. Sí. Hasta ahora hemos visto entonces preguntas que son un poco fáciles. ¿Por qué? Había dicho, ¿no? Las alternativas no tienen preguntas y la alternativa que nos queda es una alternativa que sí tiene preguntas. Es fácil descartar así. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Cuándo tenemos una pregunta que es difícil? Un ítem que es muy difícil. Pues vamos a ver. Y los distractores menores son fáciles de descartar porque tienen varias estructuras malas. Como te das cuenta que tiene varias estructuras malas, bueno, varias partes malas, se va rápidamente. Ahora, a ver, vamos a encender el audio. Dime, una consulta. ¿Cómo podrías identificar cuál es la respuesta correcta y el distractor mayor? Imagina que acá no dice nada. ¿Cómo lo puedes discriminar? ¿Cómo te puedes dar cuenta? A ver, te pregunto, ¿cuántas buenas tiene el distractor mayor? 4. 4. ¿Y cuántas buenas tiene la respuesta correcta en este ejemplo? 5. 5. Acostúmbrate que esa es una pregunta difícil, ¿ah? Acostúmbrate. ¿Por qué? Porque vamos a contabilizar, cuantificar o contar las estructuras. Buenas. ¿Ya? Entonces, acostúmbrate. Profesor, estoy confundido. Primera vez que veo una alternativa que también tiene buenas. Sí, pero es el distractor mayor. Al final, las preguntas que sí son bien difíciles o muy difíciles, tienen que contar las partes que son buenas. ¿Ya? También tiene error en todo caso. Y también acostúmbrate que tu respuesta correcta tampoco va a ser perfecta. Por eso te estoy hablando que es una pregunta muy difícil. Quítate de esa idea de la cabeza de que no, la respuesta correcta no tiene ninguna mala, o sea, ninguna parte mala. Tú puedes encontrar una parte mala, pero al final lo que cuenta es cuántas estructuras, o mejor dicho, cuántas partecitas buenas tiene. ¿Sí? Correctas. Ya está, a ver. Ahora sí, vamos bien. Una maestra me ha hecho una buena pregunta, más bien creo que me queda como un reto, ¿ah? Más bien la maestra Susana Ángeles, y esto sí quedaría para el día sábado, me dice, profesor, quiero un ejemplo de esto, o sea, de una pregunta que tenga estructura, o sea, una pregunta donde sus alternativas estén mostrando lo que usted ha dicho. Ese fue. Sean difíciles. Hasta ahora nadie me lo había pedido, por eso es que no le he agregado, ¿ah? Porque acá lo que seguía era el sujeto de los infinitivos, que eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Queda entonces esto pendiente, ¿ya? Más bien gracias a la maestra que me ha pedido eso, ¿ah? Con esto voy a mejorar más mi diapositiva. Un ejemplo de una pregunta difícil, ¿no? Un ejemplito, así como acá pongo ejemplos, ¿ya? Muy bien, ¿ah? Acá nos vamos a quedar entonces. Recuerden que en una hora voy a volver a enviar el drive. Ya saben, incluso, vamos a cargar acá un poquito el WhatsApp. Vamos a
compartirle los drive, nuevamente voy a compartir los drive. Ah, no, pues, pero ¿por qué tengo que esperar? Voy a utilizar la máquina del costado, ¿ya? Recuerden que ya hemos terminado estos bloques. Voy a poner acá en el drive, voy a poner nuevamente esos enlaces con los exámenes anteriores, ¿ya? Y también para los que quieran practicar comprensión lectora, estoy compartiendo ahorita desde la máquina del costado, en el WhatsApp, ahí están los drive, ¿ya cargó? Sí, ya cargó. Pueden fijarse entonces que he mandado drive y también voy a mandar en el WhatsApp lo que hemos terminado de colorear y resaltar sobre monitoreo y acompañamiento pedagógico. Entonces, como eso hemos terminado, esto lo voy a guardar, ahí está, lo voy a cerrar y esto lo voy a estar pasando, ¿ya? Muy bien, maestro, bueno, hasta que cargue acá este WhatsApp, pero al costado ya llegó, ¿no? El WhatsApp, mandé drive. Sí, ya Ahí, llegó. ya, listo, muy Muchas bien. gracias. Muy bien, maestros, entonces practicamos y queda como reto, ¿ah? Me ha gustado mucho ese reto. Profesor, quiero un ejemplo de esta diapositiva, o sea, de una preguntita que esté difícil y no la Casuísticas con tengas. momentos difíciles. Ajá, sí, con eso, con donde una partecita está mal y buena y por ahí se define todo. Bien, ¿ah? Muy bien. Nos vemos, cuidadito, Bolivia. Estamos más Buen día, sábado. Nos Buen vemos fin, hasta el buena sábado, nos semana. vemos. Buen fin de semana, nos vemos. Chau, Buena chau. semana.